Bueno, pues llegamos al capítulo número 10 del podcast Ordeno tu Mundo. Jolín, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando empecé? Que sería tan disciplinada y publicaría cada viernes. Estoy súper contenta. Ya os digo que desde que empecé con este proyecto del podcast me resulta súper cómodo, me gusta mucho grabar y es verdad que me siento súper bien con esta plataforma de comunicación, de poder contaros cosas que me resultan interesantes y la verdad que es el formato que yo creo que he encontrado donde estoy más a gusto, el tema del audio. Ya sabéis que yo tengo como esa inquietud por el periodismo y tenía que salir por algún lado. Me gusta comunicar, me gusta contaros pues cosas y que me enrollo como una persiana. Así que yo creo que es el formato en el que mejor estoy y en el que los minutos se me pasan volando. Es cierto que lo quiero ir acortando porque los primeros eran de casi media hora y a mí me gustan los podcasts cortitos. La verdad que duren unos 15-20 minutos, yo creo que está bien. Y entonces para escucharlo y poder conectar con el tema y no hacerlo del todo pesado. Porque al final es cierto que una persona hablando sola, haciendo un monólogo, no sé que sea de humor, puede ser que pierda un poquito el encanto si dura más de ese tiempo. Más que nada que pierdes el hilo. Cuando hay un tema de entrevistas ya pueden durar más, pero es cierto que yo creo que el tiempo medio de un podcast es como mucho media hora si hay dos personas. Más quizá se hace pelín largo. Así que bueno, vamos a ver de qué vamos a tratar el tema de hoy. Hoy os quiero hablar un poquito de las etiquetas. Yo descubrí el tema de las etiquetas. Etiquetas me refiero a cuando etiquetamos lo que es, pues ya pueden ser, en mi caso, las fundas del método de los sobres que os conté hace 2 capítulos, o bien cualquier cosa que tenga en mi casa. Me encanta poner etiquetas a todo. Empecé etiquetando lo que son los archivadores, que os tengo que hacer o un podcast o algún post por Instagram o hacer algún vídeo en TikTok hablando del orden que tengo yo los archivadores, porque es cierto que ahora todo lo tenemos de forma digital y es verdad que a la hora de clasificar el tema de los papeles, de los archivos y demás, tenemos carpetas pues en el ordenador, pero yo también tengo muchas carpetas, tema por ejemplo de médicos, citas médicas o informes médicos que te van dando, pues yo lo tengo clasificado en mis archivadores correspondientes. Pues contratos de trabajo, nóminas, es cierto que ahora ya no, pero antiguamente sí que nos las daban impresas. Entonces todo eso lo voy teniendo por carpetitas y pues empecé a etiquetar esos archivadores, ¿no? Yo tengo pues el mío, luego tengo otro que es tema médicos, otro que es de Manu, otro que es de Ordeno tu Mundo y otro que es de Oliver. Y hay otro de cursos, pues los típicos diplomillas que te dan cuando hacías un curso, pues tengo otro ahí con todos los cursos. Y en vez de poner la típica etiqueta que te compras tú un papelito y escribes a mano, pues bueno, pues encargué unas etiquetas y las puse en los archivadores y cambia totalmente lo que es la estética de ya no solamente de los archivadores, sino de la estantería en sí. Veis una foto del antes y el después y es que no tiene nada que ver. Y una vez que empecé ya con eso, pues como que me enganchó un poquillo el tema del etiquetado. Y ya dije, pues tengo que seguir etiquetando todo porque es que le da un orden visual totalmente diferente y estéticamente queda muchísimo mejor. Empecé a etiquetar todo lo que son los botes de la cocina. Yo en mi cocina tengo el tema de, por ejemplo, la harina, la sal, las legumbres, los macarrones, los cereales, lo tengo todo en botes transparentes, iguales por supuesto, y que se ven así, ¿no? Entonces el tema de poner una etiqueta, ya os digo, y escribirla yo con mi letra, no me convencía mucho y empecé a etiquetar con la Dimo. Con la Dimo empecé a poner, pues, pero no con la Dimo normal, sino con la Dimo de esta que es negra, que es un rollito vintage. Ya os enseñaré alguna foto. Y claro, el toque que da a los botes totalmente diferente. Y por ejemplo con los botes del baño, yo también soy de las que tiene botes así color como ámbar, que son de ámbar de plástico. En el caso del baño me gustan más de plástico por el tema de que no se te vaya a caer uno, se te escurra y se te lía ahí una buena, ¿no? Entonces me compré botecitos de ámbar, son 4 botes, y donde tengo mi champú, el acondicionador, el jabón de cuerpo y lo que es el jabón de Oliver. Y los etiqueté pues igual con la Dimo, pero con el tema de el rollo vintage.
y es que queda precioso. Aparte de que no tienes un bote de cada, que estéticamente no queda bien, yo cuando me compro un bote lo relleno y lo voy poniendo en esos botecitos y es que da, pero de verdad, otro toque al baño. Y me encanta. También tengo ahora etiquetado, porque ahora os cuento dónde me estoy metiendo. Empecé a etiquetar las cajitas donde yo creo que os enseñé cuando hice el reset de noviembre de mi armario. Yo tengo 4 cajitas arriba lo que es arriba en el armario, donde tengo en uno los bañadores, en otro los fulares, los gorros y en otro un poco variado porque hay gorros, una bufanda y me parece que hay unos guantes. Entonces yo es verdad que lo puse porque tienen como un circulito para ponerlo con letra, poner qué tienes ahí para no estar abriendo y no estar buscando y perdiendo tiempo, sino para saber qué tienes en cada cajoncito. Y yo lo tenía escrito en un folio pues con mi letra. Pero como me he metido en este mundo de las etiquetas, lo he etiquetado con etiquetas de vinilo y queda precioso. Ahora abres el armario y aparte de tener mayor claridad, queda súper bonito. Quiero hacer lo mismo con el tema de en el canapé. Ya habéis visto muchas fotos de mi canapé donde tengo todo clasificado por... no se llegan a ser cajas, son fundas que no sé cómo se llaman. Las compré en el IKEA, que son para guardar pues lo que es... Pues yo tengo, por ejemplo, las sábanas, en una tengo zapatos, de que ahí sí que hago cambio de temporada. Tengo en uno, cuando llega el invierno, pues saco las botas y guardo las chanclas, y cuando llega el verano, pues hago el cambio. Y entonces ahí las tengo guardadas. Tengo también, por ejemplo, las colchas, las mantas y demás, y tengo todo guardadito en esas especie de cajitas o de fundas, no sé cómo llamarla. Es cierto que al ser todas iguales, porque me gustan más para que estéticamente quedan más bonitas, pues realmente no sabes lo que hay, porque al ser blanquitas, pues tienes que ir abriendo o palpando un poquito para saber, a no ser que te lo tengas controlado, que no es mi caso, para saber qué hay en cada cosa. Pues quiero etiquetarlas también con estas etiquetas que os digo de vinilo, más que nada para que no sea más cómodo a la hora de abrirlo y para que visualmente quede mucho mejor. Entonces he descubierto un mundo con el tema de las etiquetas de vinilo que voy a etiquetar absolutamente todo. Y es cierto que también me he lanzado a ello a nivel profesional. Ya sabéis que yo pues empecé con mi proyecto Ordeno tu Mundo, ya os conté por allá por el 2020. Y aunque se centra fundamentalmente en la organización profesional, yo hago servicios de orden a domicilio o bien online, de manera online, hago charlas pues bueno, para dar mis consejos o mis puntos de vista a temas que os puedan preocupar a nivel de orden y organización. Son asesorías online que las puedo hacer para gente de todo el mundo. Pero bueno, como no me gusta cerrarme en ninguna puerta y me gusta ir indagando y curioseando de aquí para allá, he descubierto con el tema que os contaba hace 2 capítulos del método de ahorro, el tema de las plantillas y de los retos, he descubierto el mundo que me fascina de las etiquetas y digo, ¿y por qué no me voy a lanzar yo a ello? Y entonces, pues bueno, a partir de ahora estoy creando yo mis propias etiquetas. Me preguntabais muchas que cómo lo hacía, que os gustaban mucho y he dicho, pues ¿por qué no? Si os gusta, vamos a lanzar pues una colección de etiquetas para esas fundas o realmente para lo que queráis. Entonces, pues me acabo de lanzar en este proyecto, nuevo apartadito de mi proyecto Ordeno tu Mundo, con el tema de las etiquetas. Para mí una casa organizada no solamente tiene que ser el tema de que esté todo en su sitio, que por supuesto, pero también una casa que te dé paz y te guste estar en ella es cuando lo ves todo, pues aparte de organizadito, bien etiquetado y bien con un orden visual agradable y que te dé esa paz. Entonces yo descubrí que al cambiar este pequeño gesto de ponerlo los botes iguales, con las etiquetas iguales, con letra bonita y demás, cambiaba mucho la sensación que me hacía sentir cuando veía esas cosas. Ya os digo, los simples botes de champú, de gel y demás, al cambiarlo a ponerlo todos iguales y ponerlo con sus etiquetas correspondientes, te daban otro rollo cuando te ibas a duchar. Y vi que eso me hacía bien y yo todo lo que me hace bien quiero pues profundizar un poquito más en ello. Y bueno, pues está claro que al final una persona que le guste o que se sienta cómoda con el orden visual o con que te dé mentalmente pues más
placer, más paz, más tranquilidad, hay que hacerlo todo de esa manera. Es fácil de hacer, quiero decir. No es necesario invertir un montón porque inviertes una vez y ya lo tienes. Yo cuando dije voy a cambiar todos los botes de la cocina para no tener un bote de una cosa y otra de otro, hice mi pequeña inversión, pero es una inversión que yo estoy súper contenta. Hay gente que le gusta invertir en tema de ropa, en tema de viajes, ya no invertir, sino invertir su dinero, me refiero, en tema de viaje, ropa, y yo pues tuve una época que quise invertir en el tema de casa porque yo sabía que eso me iba a hacer bien y al final es un sitio donde te refugias, donde tú estás a gusto y quieres que esté todo bonito. Y al comprar, por ejemplo, los botes y ponerlos todos iguales, yo cuando entro en la cocina me da pues eso, una sensación agradable y te gusta estar en esa estancia. Así que yo os animo a que probéis a darle un cambio a vuestra casa, ya no solo con las etiquetas, sino con cosas que os hagan sentir bien, que os hagan sentir cómodas. Una de ellas es, pues ya os digo, tener las zonas localizadas y que sean iguales, la zona, por ejemplo, de botes, de archivadores, e intentar que no sea cada uno diferente porque eso no te da esa tranquilidad que buscamos, pero la igualdad sí que lo vais a notar. También os recomiendo que practiquéis un poco el minimalismo. Yo desde que estoy instaurándolo en mi rutina, en mi día a día, me siento muchísimo mejor. Primero, a la hora de hacer una limpieza, no es lo mismo, yo no sé en vuestras familias, pero yo recuerdo, pues la casa de mi abuela o de algún familiar donde tenía todas esas figuritas chiquititas por todos lados, que yo siempre pensaba ya de niña, jolín, y a la hora de limpiar esto, o sea, el jaleo que debe ser coger todas esas figuritas, volverlas a poner, o sea, a mí me daba eso, un agobio que yo siempre pensaba, cuando tenga mi casa yo no voy a tener ni una figurita, y así ha sido. Es verdad que, bueno, los gustos cambian, las modas también, pero es una cosa que jamás me ha gustado el tema de las figuritas y las cositas pequeñas a nivel de decoración. Para mí, mi lema es siempre menos es más, porque para mí cuando hay menos te aporta más paz, más tranquilidad y a la larga más felicidad. Entonces, como os decía, primero a la hora de limpiar, si tenéis menos cosas vais a tardar mucho menos. A la hora de recoger y de encontrar ciertas cosas. No es lo mismo buscar un jersey si tenéis 18 cajones de jerseys que un jersey si solamente tenéis un cajón. Y a la hora de esa tranquilidad y sobre todo saber que con menos cosas podemos ser igualmente felices y que no necesitamos 17 jerseys para vivir, que con 3 jerseys podemos funcionar perfectamente. Entonces, ya os digo, aplicar el minimalismo, aplicar las cosas bonitas, lo que os hace felices en vuestro día a día, y ya veréis esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios simples os van a hacer sentiros muchísimo mejor. Y a mí esa felicidad, ese hacerme sentir bien en mi casa, me la ha dado las etiquetas. Probarlo. Ya veréis que cuando empecéis no vais a poder parar de etiquetar absolutamente todo, porque vais a ver que está todo mucho más bonito y os va a hacer sentir súper bien y mucho, mucho mejor. Y al final vais a mirar vuestras cosas etiquetadas y vais a decir, jolín, qué bonito queda, qué bien, cómo me gusta, y vais a ser una friki como yo del etiquetar las cosas. Así que yo recomiendo que os hagáis con esas pequeñas cositas que os hacen feliz. Por ejemplo, a mí el tener todo igual y etiquetado, que me hacen sentir mejor en casa, que me hacen sentir más a gusto, y de verdad que con pequeños cambios que podemos hacer nuestro día a día mucho, mucho más bonito y más sencillo y mejor. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más. Si queréis echar un ojillo al tema de las etiquetas que os digo, ya están disponibles en mi página web, en ordenotumundo.com, y os iré subiendo posts en Instagram, vídeos en YouTube, en TikTok, que ahora mismo esa plataforma es donde estoy más activa con el tema de mis plantillitas y mis etiquetas, y para que veáis el cambio que puede dar una simple etiqueta a una estancia de la casa. Así que nada, bichear un poquito por ahí
Y muchísimas gracias, lo vuelvo a decir, pero yo cada capítulo me siento más feliz porque veo que os sigue encantando el tema del orden, de la planificación, el tema de, bueno, pues de hacer la vida un poquito más simple, más bonita. Así que muchísimas gracias por acompañarme cada viernes y nada, me encantaría leeros qué os ha parecido este episodio, que si vosotras sois de las mías, del Team Etiquetar, y me encantaría que dejarais vuestros comentarios en Spotify para ver qué os gusta este tipo de podcast. Así que nada, chicas, que paséis un viernes genial y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Ordeno tu Mundo. ¡Chao!